Oye tu voz. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo del lugar a donde se encuentren en este hermoso planeta. Este es el programa Oye tu voz. El programa Oye tu voz se encuentra patrocinado por el Centro Profesional de la Voz y la Sociedad de Profesionales de la Voz Vívera. Estamos en nuestro 10º programa. Les acompañamos Adriana Moreno y Víctor Borges. Que viva el programa número 10. Hoy tenemos un tema bien especial. Yo no conocía esto que vamos a hablar hoy. Creo que le va a pasar a muchos de ustedes. El programa de hoy tiene el título La voz y el arte de la palabra antroposófica. ¿Estamos de acuerdo, Adriana? ¿Quién es nuestra invitada? Por favor, ayúdanos a entender. Hola Víctor, ¿cómo estás? Pues sí, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Claudia Que Grace, es fonoaudióloga, cantante, actriz argentina, especialista en voz artística, docente de canto, pero lo más interesante es que ella es terapeuta holística del nombre. Se ha formado en la fuerza curativa de la voz y la palabra, que está basada en la medicina antroposófica de Rudolf Steiner, también en el arte de la palabra pedagógica en Suiza, y tiene un posgrado en medicina ampliada por la antroposofía y es docente también. Entonces es un perfil muy especial en materia de la construcción de la voz y el habla y que tiene que ver con la parte holística. Le damos la bienvenida a Claudia. Claudia, es un honor y un verdadero placer tenerte en nuestro programa. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muchas gracias, muy honrada por estar participando de este podcast y poder traer luz y divulgar el arte de la palabra en el mundo. Ajá. Realmente es un tema que casi no escuchamos. De hecho, yo soy fonoaudióloga holística y esa área nunca la he tocado, la verdad. Para mí esto va a ser un mundo fantástico que tú me vas a adentrar, ¿no? He trabajado con la palabra, pero desde otros focos. Entonces, a mí me gustaría mucho que nos dijeras un poco sobre esos principios, de qué consta, de qué trata esto. Bien, el arte de la palabra fue creada por Rudolf Steiner, luego de 19 conferencias que él dio en el año 1924, se tomó nota de los más de 70 ejercicios que fueron creados por él y por su esposa Marie Steiner, que durante muchos años fueron trabajando con los recitadores y los actores que habían pedido exclusivamente a Rudolf Steiner la creación de una técnica especial de la voz para las recitaciones. La antroposofía fue creada por Rudolf Steiner a principio de siglo. Tiene un arte de movimiento que se llama la euritmia. Se vio que los recitadores de aquella época para la euritmia no eran buenos recitando, y el mismo Steiner se aburría de cómo recitaban. Entonces ahí fue que empezaron a trabajar a pedido por los actores de la época y con el objetivo principalmente de, él decía, reconectar la voz con el alma, con el corazón. Él, en toda su cosmogonía y toda su filosofía, desarrolla y quiso encontrar un puente entre lo espiritual y lo material. Se denomina la antroposofía como una ciencia espiritual y fundamentalmente él desarrolló lo que nosotros lo conocemos con la pedagogía Waldorf. A través de la pedagogía Waldorf en todo el mundo, ahí está Rudolf Steiner, sí señor, sí. Dio más de 6.000 conferencias y escribió más de 67 libros. Hoy en día, después de 100 años, su medicina antroposófica es de las que son más observadas porque es una medicina que tiene como base al yo. Él habló de 4 miembros
de los cuales está constituido el ser humano: el cuerpo físico, un cuerpo etérico vital, un cuerpo emocional o astral y un yo. Nosotros hablamos de medicina china. La medicina china tiene que ver con los nadis, tiene que ver con los ríos que recorren energéticos el cuerpo. Esto trabaja sobre el etérico. La homeopatía trabaja sobre el cuerpo emocional o astral. En la antroposofía trabaja con el cuerpo del yo, es decir, con la conciencia. Steiner consideraba que en este momento nosotros estamos atravesando un periodo que tiene que ver con el alma consciente. Lo que tenemos que desarrollar nosotros es un alma consciente. Y en esto que tiene que ver con la voz, el alma consciente tiene que ver con esto de conectar nuestra voz con el corazón. Y él intentaba esto con estos ejercicios, ¿sí? Que la voz fuera verdadera, que cuando estamos hablando verdaderamente estamos siendo únicos, individuales, pero a su vez conectados, nuestro pensar, nuestro sentir con nuestro habla, no la disociación. Hablamos de la cuatrimembración y hablamos de que él conectó las consonantes, las conectó con el modo, ¿sí?, de articulación, es decir, las oclusivas, las fricativas, la vibrante, las conectó con los 4 elementos. A su vez las conectó con los 4 cuerpos constitutivos y los conectó con los 4 temperamentos que él describió. Temperamento melancólico, relacionado con la tierra, y relacionado con los sonidos oclusivos, que son más bien cerrados, que nos demandan más esfuerzo ser producidos. El cuerpo etérico, que tiene que ver con las aguas y tiene que ver con el temperamento flemático, lo relacionó con la L, la fluidez de la L, la ondulante L. El cuerpo astral, que tiene que ver con lo emocional, con el movimiento y con el temperamento sanguíneo, que es muy espontáneo, ¿sí? Y muy inquieto, el temperamento sanguíneo, que no puede hacer algo con profundidad, lo relacionó con la R. Y el cuerpo del yo, que lo relaciona con la sangre dentro y con el calor dentro del organismo, lo relaciona con las consonantes fricativas. A partir de esta clasificación y de esta división, nosotros podemos trabajar nuestro habla conectando de alguna manera con esas cualidades. ¿Por qué? Porque lo más importante dentro de la antroposofía es trabajar todo el ser humano, como holísticamente, es decir, nuestra laringe y nuestro aparato fonador representa todo el ser humano. Los sonidos vocales y consonantes representan al todo el ser humano. De alguna manera, el ser humano, para Steiner, es la materialización de sonido, y esos sonidos son las consonantes que conforman nuestro cuerpo físico y las vocales que conforman nuestros órganos, nuestro interior, y que está relacionado con las emociones. Entonces tenemos por un lado una caja que contiene, que son las consonantes, y por el otro lado el contenido interno, que son las vocales que tienen que ver con las emociones. Entonces, basándonos en esto de los 4 temperamentos, por un lado, basándonos por el otro lado en esto de la estructura, lo que nos contiene y lo que sucede internamente, basándose también en lo que hablamos respecto a la respiración, la terlusología, que esto en realidad fue introducido por esta fonoaudióloga holística, la cual tradujo los ejercicios de arte de la palabra, para ella poderlos llevar y escribir este libro, La fuerza curativa de la voz y la palabra, en la cual ella pudo
después de mucho trabajo, crear una técnica, una terapia holística del nombre. Basándose en el propio nombre, cómo nosotros podemos ubicar la voz de una persona. Partimos de esto. Tenemos un polo articulatorio, un polo respiratorio, y en el centro la laringe que fona. Esta laringe que fona puede estar desconectada, ¿sí? O puede estar como muy aguda, digamos muy nasal, o puede estar como muy caída la voz, ¿no? Cuando está disfónica, o está muy posterior, o está muy, muy metida dentro de lo que es la propia laringe y no puede proyectarse, ¿sí? A partir de esto, ella comenzó a ver que determinados nombres tenían como una cualidad que se ubicaban en un determinado lugar dentro del aparato fonador. Steiner también trajo a la luz en cuanto a los estilos que tienen que ver con la lírica. Él decía que la lírica debe ser producida en los labios, porque en realidad ahí está el sentimiento, en los labios, y trayendo la voz hacia los labios, allí es como puede transmitirse mejor la poesía. En el centro, la voz para el teatro, la voz dramática, y en la parte más posterior, la voz para lo que tiene que ver con lo épico, la narración de cuentos. De acuerdo a eso, tenemos 3 lugares donde ubicamos nuestro nombre, donde podemos ubicar la voz de una persona. Por ejemplo, Víctor. A ver, Víctor. Podemos hacer como, a ver, ¿dónde está ubicada la voz? Claro. Bien, tenemos 3 ejercicios donde podemos ubicar nuestra voz. Una es palatal, donde es más profunda. Entonces vamos a decir esta combinación de palabras. Vamos a decir agar, agar, don, canga. Los 3, vamos a decir eso, ¿sí puede ser? Agar, agar, don, canga. Bien, y luego van a decir su nombre. Es decir, agar, dagar, don, canga, Claudia. Yo Agar, digo mi nombre, dagar, ¿qué dicen? ok. Agar, dagar, don, ganga, Adriana. Agar, dogar, anganga, Víctor. Víctor. Bien. A ver, y ahora vamos a decir esta otra frase. Ustedes traten de registrar qué es lo que sucede con la voz, dónde se coloca y dónde se coloca el nombre. Si sienten que va o no va con el lugar que nosotros estamos dirigiendo la voz. Ahora vamos a hacer este gesto aquí y vamos a decir, ten 10 teteras de té, Claudia. Ten 10 teteras, setén, Víctor. Ten 10 teteras de té, Adriana. Bien. ¿Registraron dónde quedó la voz, verdad? Sí. Sí. Bien, ahora vamos a poner las manitas. A ver, es súper importante en todo esto del arte de la palabra, que me estoy olvidando y es muy importante, que todo se trabaja con gestos. O sea, el principio de todo el arte de la palabra tiene que ver con que el gesto anticipa la dirección, anticipa la altura, anticipa el movimiento de nuestra voz. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando nosotros se desarrolla nuestro lenguaje, cuando somos niños, desde que somos bebés hasta que comenzamos a hablar, todo es movimiento, movimiento de piernas, movimiento de brazos, y esos movimientos de piernas y brazos son los que anticipan lo que después viene como lenguaje, más allá de que el niño es un órgano neurosensorio en sí mismo, y todo el tiempo va absorbiendo, va aprendiendo el lenguaje por lo que va escuchando, por lo que va recibiendo, pero fundamentalmente por el movimiento de sus manos y de sus brazos. Y entonces, en el arte de la palabra, nosotros todo ejercicio vieron que yo hice un movimiento hacia atrás, y lo que hice fue buscar ese espacio atrás para que mi paladar y mi garganta y mi faringe tomen como una apertura y se profundice para que la voz sea agar, agar, don, canga, ¿sí? Y aquí puse
ten 10 teteras de té, y la voz se vino hacia los dientes, entonces la voz se hace más filosa, más brillante. Y ahora lo vamos a llevar a los labios, y ahí decimos, ponme un bombón. Ponme un bombón. Bien, ponme un bombón, Claudia, y trato de que el nombre suene ahí en los labios. Ponme un bombón, Claudia. Ponme un bombón, Adriana. ¿No se escucha Víctor? Como dice, ponme un bombón, Víctor. Ponme un bombón, Víctor. No sé si está llevando la voz a los lugares. Adriana lo ha hecho muy bien. ¿Qué es lo que has percibido, Adriana? Sí percibo cierta diferencia en la emisión de mi voz, de decir el nombre. Sí. Ujú. De hecho, cuando hablamos la vez pasada que nos encontramos, tú dijiste acerca de mi nombre y me quedé pensando en él. Inclusive te tenía una pregunta respecto a eso, porque no hablamos de la sílaba trabada como tal, lo que significa, ¿no? Pero en este minuto es como la posición donde la sentí. Siempre la he sentido bastante sentada, sobre todo como estamos hablando aquí, pongo mi voz profesional de Adriana, la que está entrevistando, está diciendo el podcast, pero también estoy pensando en cómo se siente, dónde resuena. Y cuando dijiste, por ejemplo, la de acá, que tú dices filosa, sí la sentí filosa. Adriana, la sentí aquí como, ya. ¿Dónde suena la voz de cada uno de ustedes, no? O sea, Adriana tiene como esa tendencia más posterior que tiene que ver con Adriana, tiene 3A y es bien ahí posterior. Y Víctor, que tiene esa profundidad, o sea, tiene este Vic ahí adelante, pero también tiene Thor, ¿no? Esa profundidad que va como del centro hacia atrás su voz. Pareciera que naturalmente Adriana sonó mejor cuando dijiste el agar agar doncanga, ¿verdad? Como atrás, como más posterior. ¿Por qué? Porque sabemos que las vocales tienen una posición dentro de la boca, una posición horizontal, es decir, cuando nosotros decimos la A, ¿no? Lo que percibimos es que es bien posterior, la E atrás de los dientes, la I en la zona dental. Entonces, yo en la conformación de ese ejercicio está como todo atrás. Entonces, podemos decir que hay 3 colocaciones de la voz hablada de acuerdo al nombre. Es decir, yo, si digo, ten 10 teteras de té, Claudia, suena falso, ¿verdad? Que yo les hable así de esta manera. O sea, si yo hablara ahí con la voz toda puesta en los dientes. Bueno, hay personas que naturalmente hablan ahí. Por ejemplo, si se llamara, por ejemplo, Leticia, nuestra querida Leticia Caramelli, su voz tiene que estar en ese centro, y en ese centro es que ella puede conectar o tener su voz más auténtica. Esta terapia holística del nombre no solamente tiene que ver con ubicar, obviamente, la voz en primera medida, que ayuda a restaurar voces difónicas o mal colocadas, o voces que están gargantas apretadas, cerradas, es decir, a través del nombre es, digamos, un portal a través del cual podemos hacer un desarrollo del arte de la palabra, ¿sí? De Rudolf Steiner, pero esto sería como una chicana que tomamos. Es decir, nosotros están todos los ejercicios de Rudolf Steiner que nosotros podemos trabajarlos como desarrollo de la voz y desarrollo de la voz artística. Rudolf Steiner describió y lo tomó mucho de los griegos. Él trabaja con el pentatlón griego, por ejemplo, para trabajar la voz, la proyección de la voz, el lanzamiento de la jabalina, el salto, la carrera, la lucha. Todos esos ejercicios son llevados a lo que es el arte de la palabra. Y después tomó también los 6 gestos anímicos, los cuales, cuando uno dice con palabras lo que en realidad el gesto trae, verdaderamente hay una conexión. Gesto y palabra están unidas. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, digo antipáticamente, saca eso de ahí, el gesto ya me lleva a la voz. En cambio, si digo algo simpático, ay, pero qué belleza eso. Y es el gesto, es hacia dónde me dirijo, hacia dónde voy, lo que nos va a anticipar o a dirigir
la palabra. Entonces, trabajando con los gestos y con las cualidades de estos sonidos, podemos acercarnos a una voz más verdadera y más plena. He sabido en la actuación que todas las acciones dependen de las tensiones. Los cuerpos usan tensiones. Existen unos ejercicios que se llaman viewpoints y también se hacen ubicaciones de sonidos en diferentes puntos. ¿Tiene algo de similar con viewpoints, la técnica de Heine? No he escuchado nombrar de viewpoints, no he escuchado esa técnica, pero sí nosotros trabajamos con la direccionalidad. Hay muchos ejercicios de proyección que tienen que ver con la dirección, pero que tiene que ver fundamentalmente con este manejo de la voz dentro de nuestra boca, ¿no? O sea, trabajar como estos tres estilos básicamente, y luego cómo es la combinación de esos estilos. Porque todos los ejercicios tienen, por ejemplo, los ejercicios básicos están hechos en alemán, y después hubo que traducirlos. Incluso la primera persona que hizo la adaptación fue un mexicano, Berlín de apellido, que él sabía alemán y empezó a hacer los primeros ejercicios de formación del habla en el año 50, 60 más o menos. Y de ahí empezaron, pero no fueron como muy divulgados. Ahora hay muchos formadores del habla en Latinoamérica, incluso hay 2 colombianas, una que está en Cali, y que están trabajando con esta técnica de arte de la palabra. Ya. Pues yo tengo, no sé, es una duda que se me genera y pues no sé si voy a ser clara con esto porque hemos hablado un poco de esa fuerza curativa de la palabra, ¿cierto? Y hay que tener, que acabo de hacer el ejercicio, creo que hay que tener mucha conciencia del cuerpo, de las sensaciones para poder entender hacia dónde estoy dirigiendo no solamente mi voz, sino mi cuerpo, la sensación interoceptiva, ¿sí? Y mi energía con lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, allí, según eso, ¿cómo hacemos para desarrollar esas sensaciones y poder dimensionar en esa dirección que tú estás trabajando? Porque yo siento que es una dirección muy horizontal de la sensación sonora, ¿sí o no? Ya no es una sensación resonántica, sino es una sensación horizontal del plano donde se genera en este nivel la voz o la palabra misma. Ahí, ¿cómo lo desarrollas tú para trabajar la parte sanadora y curativa de una voz? En general, en principio, no trabajamos sentados en un escritorio, trabajamos parados y necesitamos mucho espacio. Para esto nos vamos yo trabajo, por ejemplo, con barras de madera, sí, con bolsitas, con pelotas, es decir, necesitamos objetos mediatizadores para lanzar, y cuando lanzamos la palabra, por ejemplo, para proyectar la voz es lo mejor. No hay un pensar de alguna manera, sino que en realidad la persona llega al resultado sin haber hecho mucho más que un gesto, porque el gesto mismo ya lo está llevando. Entonces, es al revés. Nosotros hacemos el ejercicio y después tomamos conciencia. Y la conciencia que lo lleva el gesto, esa se va como que se va haciendo un piso, ¿no?, sobre el cual trabajamos. Básicamente, trabajamos sobre 2 polos, el articulatorio, es decir, trabajar mucho la articulación y trabajar sobre todo con los fonemas sordos y con mucho tratar de bajar el volumen de la vocal, o sea, porque sabemos que la vocal es la que grita. Entonces trabajamos el polo articulatorio. Y por el otro lado trabajamos los ejercicios de respiración, pero son ejercicios de respiración con palabras. Es decir,
Básicamente hay dos tipos de ejercicios respiratorios. Uno que tiene que ver con la declamación, que tiene que ver con sacar todo el aire hacia afuera, en lo que tiene que ver con la recitación poética, que le llamamos declamatoria, y después está una respiración más sostenida y prolongada, que tiene que ver con lo épico, con lo narrativo, con el cuento. Lo dramático, que tiene que ver con el aquí y ahora, tiene que ver con el presente y tiene que ver con el diálogo, con la conversación, con el teatro específicamente, se trabaja con una voz más central y hay una respiración que ahí depende del personaje. Va a ser la respiración que se trabaje, pero en general para formar la voz, como te decía, nos basamos en lo que es la terlusología. La terlusología fue introducida a principios de siglo también por Eric Wills y en realidad describe dos tendencias respiratorias. Una es una tendencia expiratoria activa y la otra es una tendencia inspiratoria activa, que tiene que ver con la cantidad de luna o sol que había el día que nació la persona que queremos determinar esa tipología. Es decir, nacimos hemisferio norte en junio, hay más sol que luna, pero también tiene que ver si es luna llena, luna creciente, luna nueva, ¿sí? Y eso nos va a dar un 100% de luna o un 1% de luna. Depende de eso, que eso está todo en un sistema que nosotros ingresamos en una página y ponemos los datos de nacimiento, la fecha, el lugar, y allí vamos a encontrar la respuesta, aunque la respuesta la podemos determinar nosotros. Naturalmente, ustedes, ¿dónde respiran? Sin pensarlo, ¿a dónde llevan el aire? ¿Llevan más a las costillas o llevan más al abdomen? Naturalmente, no lo que debe ser. O sea, yo por lo menos estaba mirándome y estoy aquí en el abdomen. Más al abdomen que a las costillas. Sí, yo tengo respiración costo-abdominal. Más. Bien, después sería muy interesante tomar los datos de ustedes dos y constatar si uno es más lunar, o sea, Víctor sería más del tipo lunar y Adriana sería más del tipo solar. Pero ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿A ustedes prefieren la mañana? Yo la mañana. La noche. Yo la mañana. Víctor la noche. Bien, y ahí en eso coinciden los dos, es decir, si la tipología de Adriana es más bien expiratoria, de tipología solar, que es la abdominal y que tiene que ver con la mañana, parece que estuvo leyendo un poquito Adriana sobre la terlusología, le interesó, y Víctor entonces sería más lunar, más noctámbulo, más de tendencia inspiratoria. Bueno, ¿qué pasaría si una persona que es más de tipo lunar inspiratoria trabaja sus abdominales soplando aire cuando contrae? Porque también eso tiene que ver cómo, en qué momento hacemos la fuerza cuando hacemos el abdominal o la contracción. Por ejemplo, yo cuando hago pilates o hago yoga o hago abdominales, yo hago la fuerza cuando inhalo, porque soy lunar, es decir, pero esto lo hice después de saber que yo era lunar. Antes yo seguía lo que el profesor, y como te conté, Adriana, tuve muchas disfonías y estuve mucho tiempo con mucha dificultad en mi voz, hasta que logré entrar en mi propia tipología, y ahí empecé a desarrollar mi profundidad de voz, que en realidad yo era como el modelo fiel de que en realidad esto funcionaba. Ahora ya me voy a poner más cuidado todavía, porque sí tiene mucha relación. Algo que me queda muy, digamos, muy patinándome, y es justamente yo trabajo básicamente los sonidos vocálicos cuando rehabilito voces, ¿ves? Y tú estás trabajando mucho más los sonidos consonánticos. A mí eso me queda un poquito no tan claro, porque realmente nosotros trabajamos toda el habla con los sonidos vocálicos, ¿no? Tú dices que gritan, pero precisamente esos son los que hay que poner
para que la fuerza de la voz llegue, para que no haya ningún tipo de problema y desbalance, que son los que desbalancean realmente la parte de la cuerda vocal. Nosotros en la actuación trabajamos tanto las vocales como las consonantes. Son importantes ambas, porque eso da claridad, da categoría también a los personajes, Sí. cuando se habla claramente. Porque el objetivo, por ejemplo, a mí me sucede en particular que me desalienta mucho el cine español debido a su poca articulación. Me desanima, no me puedo concentrar. No, es una dificultad para mí. Entonces me toca poner subtítulos para ver Almodóvar, por ejemplo. Y es un problema para mí, es un problema actoral, para mí. Para mí también, yo necesito escuchar, leer a los españoles y a los mexicanos a veces también, porque no les entiendo cuando hablan. Ustedes, los colombianos, tienen muy buena articulación, yo los escucho hablar muy bien. Pero esta pregunta que hacías, Adriana, la consonante es la que conforma. Es la que, mira, una de las frases que decía Steiner era que la consonante en realidad es la que va a pulir nuestra voz, es la que va a sacar todo su brillo y es un camino de sanación, la consonante en sí, porque esa es la que da forma, es la que modela. Si trabajamos solo con la vocal, no hablamos solo con vocales. No. Hablamos No, lo que pasa es que, articulando, ¿no? A lo que yo voy es que precisamente yo llego por el otro camino. No es que solo trabajo, no, sino que llego por ese camino. ¿Por qué? Porque cuando yo desacomodo la vocal con la consonante, termino desacomodando la voz. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Primero trabajamos una buena vocal acomodada, tanto en la parte hablada como cantada, y luego sí acomodamos la consonante en relación a esa vocal. Entonces no digo da, la D, sino da con la A. ¿Sí me va a entender? Es para llegar a ese punto. Entonces no es que yo deje de lado todas las consonantes, no, sino que primero llegamos por allí. O sea, es el contrario a lo que tú estás diciendo. Estás puliendo primero la consonante para meter allí la vocal. Yo pulo la vocal para meter la consonante. O sea, por eso me parece interesante. Igual es un trabajo combinado, no es que solamente se trabaje la consonante, también se trabaja la vocal. Pero, por ejemplo, un ejercicio para traer la voz bien aquí adelante dice, mis 1000 mirlos me mirarán, mis 1000 mirlos me mirarán. Y cuando hay mis 1000 mirlos me mirarán, y cuando es más disfónico, más chiquitito, más pequeñito, mis 1000 mirlos me mirarán. La idea es traer la voz aquí a los labios, ¿sí? Y traerlos a todo lo que es la resonancia y la combinación mis 1000 mirlos te trae la voz hacia adelante. Entonces, trabajando con un ejercicio que es muy fácil de memorizar, que es divertido, ¿no? Porque Tamara, hay muchos ejercicios creados por distintas formadoras del habla, pero Tamara Chubarovsky ha tenido como docente, que es ella, como esta creatividad así muy lúdica, y como ha sido maestra jardinera, también maestra de infancia, donde las imágenes que crea con sus ejercicios y las combinaciones son muy divertidas y fáciles de memorizar. Entonces los ejercicios, los consultantes, los pacientes, los alumnos, muy rápidamente no se olvidan del ejercicio y además, como dijimos, Rudolf Steiner con el arte de la palabra estamos hablando de todo el ser, no estamos hablando de la voz. La voz es la expresión del alma, y eso lo sabemos y lo tenemos bastante claro. Pero nosotros con el trabajo de arte de la palabra, lo que hacemos es trabajar sobre todo el ser, no solamente sobre la voz. O sea, ponemos atención en si la voz está apretada, si está tensa, si hay tensión, si es nasal, si está muy pesada, muy grave. Obviamente que eso tiene, pero lo que hacemos es ayudarlo a liberar
su voz y a liberarse él de lo que lo está oprimiendo. Es decir, ¿desde dónde viene? Porque no es lograr un ejercicio que tenga conciencia y que pueda, no, porque en realidad lo hacen de una manera muy, muy lúdica y sin saber mucho, van notando el cambio, porque va sucediendo algo en otros niveles, a nivel de otros cuerpos. Un ejercicio muy interesante es el que se llama masaje sonoro, masaje consonántico. Yo les hablé de que había 4 digamos, divisiones, las divide en oclusivas, fricativas, vibrante y ondulante, y esas están relacionadas a su vez con los cuerpos. Nosotros, digamos, una forma de trabajar la relajación es con ese masaje en el cual llevamos a la persona del temperamento del elemento el cual lo está dominando. Si lo está dominando las fuerzas más bien de la tierra, que está duro, tenso, vamos a empezar por un masaje donde trabajemos con esas consonantes y vamos a terminar llevándolo bien a una R o a una L, que vamos a lograr fluidez, movimiento, disolución de tensiones y disoluciones anímicas que muchas veces con la palabra, o sea, hablando, no se resuelven. Sí se resuelven con el sonido. Sí. Es decir, el sonido y las vocales y las consonantes, como las grandes maestras y las grandes sanadoras y las grandes equilibradoras, en realidad, ¿no? O sea, porque la medicina antroposófica, como tú lo dijiste, estamos hablando del arte de la palabra como terapia, la medicina antroposófica busca, y todas las medicinas, pero esto desde otro lugar, el propio equilibrio, pero a través de la propia conciencia, del ser, y de entender, ¿no?, estas 3 cualidades que tiene nuestra alma, que tienen que ver con el sentir, el hacer y el pensar, que estén equilibradas, que a su vez están relacionadas con estos 3 lugares que te nombré dentro de la boca. Es decir, este lugar más palatar está relacionado más con la voluntad, porque ahí se generan sonidos que nos piden más voluntad, como la K, la G, la J, ¿no? Requieren de más esfuerzo. Las consonantes que tienen el punto de articulación en linguo dental, linguo palatal, alvéolo palatal, ¿no? Como la T, la D, la N, la L, la R, y después las labiales, P, B, M, cómo en realidad esas están relacionadas con el sentir, y ahí es donde lo relacionamos con los estilos poéticos y el estilo narrativo, la voz más velar, y cómo en realidad ese movimiento va moviendo también estas 3 cualidades del alma, el sentir, el pensar y el hacer, desde simplemente hacer ejercicios del habla. Uh-huh. Especial. Una pregunta, eso que tú dices de las, digamos, de diferentes tipologías de consonantes, o sea, para llegar a la fluidez y todo esto, ¿tiene también un orden? Por ejemplo, cuando encontramos una persona muy tensa, a una persona de una articulación muy flácida, ¿tiene un orden para llevarlo allí? Claro, claro, exactamente. Es decir, si vos estás desde alguien que está muy blando, vas a partir de la L, como hacer ejercicios más con la L, con la fluidez, y está muy flojo, muy hipotónico, para llevarlo luego a la R, que lo active, para llevarlo luego a todo lo que tiene que ver con el fuego, ¿sí?, que le va a activar el diafragma, para luego terminar con el P, B, M, D, T, con todas las oclusivas que le van a dar como estructura y peso. Yo soy docente de formaciones de docentes de pedagogía Waldorf, y yo ahí trabajo todo con estos ejercicios, todos en ronda haciendo distintos ejercicios, y las voces verdaderamente cómo se van puliendo, es maravilloso escucharlo. Justamente la semana que viene se recibe un grupo de maestras jardineras que he trabajado, el primer grupo que he trabajado con la formación del habla o arte de la palabra,
y realmente me pone muy, muy feliz escuchar los resultados que, que se llevan a cabo a partir de esto. Hay una formadora del habla que se formó directamente en Suiza, en Dornach, donde está la Universidad Goetheanum, y ella está dando clases en lo que se llama la formación de teatro en Bariloche, que es una ciudad de aquí de Argentina, y ella lo está dando, está formando actores con esta técnica. Ella es actriz y se fue a estudiar, digamos, técnica vocal, arte de la palabra, a Alemania para poder traerlo aquí a Argentina. ¿Cómo mejoran de pronto también las disfonías? Sí, las disfonías a través de esta terapia, ¿cómo lo hacen? Y ahí es donde trabajamos con gestos muy pequeños y trabajamos con ejercicios que ayuden a colocar la voz fundamentalmente en los labios y en la zona dental, es decir, vamos a traer la voz hacia adelante. Con ejercicios como por ejemplo este que te dije del ten 10 teteras de té, y entonces tratamos que con la repetición ese y otro ejercicio y otros ejercicios que traen la voz hacia ahí adelante, la persona va logrando avanzar. Hay otros que tienen que ver que colocamos bien la voz en la nariz, como la tratamos de subir, le damos timbre, le damos una colocación más anterior y un poco más nasal, que recupera el brillo y la luminosidad, ¿no?, que tiene que tener la voz. Claro. También me queda una duda, porque, digamos, en todas las zonas de Latinoamérica, los que hablamos español, hablamos distinto, ponemos la voz en distinto punto también. Eso que tú me estás diciendo, por ejemplo, poner la voz aquí para mí sería muy raro, por ejemplo, si yo tuviera una disfonía, estar hablando aquí, me sería muy raro porque no es mi contexto natural de habla, ¿sí? Tiene también que ver algo con las fuerzas, porque bueno, entre fonoaudiólogas que estamos hablando de por qué una disfonía, ¿cierto? ¿Qué sucede con las disfonías? Las hiperfunciones que se dan cuando hay disfonías y todos los elementos demás que se generan allí, pero también el estilo que se trabaja como habla, obviamente no es igual en todos los contextos, entonces esas sensaciones no sé qué tanto modifiquen nuestro hablado de acuerdo a nuestro contexto, nuestro carácter, nuestro temperamento, inclusive nuestra forma de hablar el español, porque en todo lado es distinto, ¿no? Usualmente las chilenas, por ejemplo, hablan muy arriba, o sea, ya por aquí, está por acá, y las argentinas hablan más abajo, entonces tienen un contexto también sonoro distinto a este nivel. Las colombianas hablamos mucho más en la mitad. Entonces, por eso te pregunto, ahí, ¿qué tanto modificaría? Ahí lo que estás hablando, no estás hablando de una colocación anterior o posterior o labial, sino que estás hablando en cuanto a la altura de la Y a la colocación de la resonancia. laringe, en realidad, sí. Sí. La postura de la laringe, dónde se ubica la laringe. Siempre vamos a buscar, o sea, dentro de lo que es esto, que la laringe esté descendida, ¿no? Como esto que habíamos hablado, porque sabemos que el 70-80% de las disfonías, por lo menos las que recibo yo, tienen que ver con reflujo gástrico, y el reflujo, como ¿qué nos trae, ¿no? ¿Qué es lo que trae? Bueno, luego terminan teniendo nódulos, teniendo pólipos, teniendo como patologías más bien orgánicas. Y bueno, ¿qué es ahí lo importante? En el principio, bueno, obviamente que una dieta para mí es básica, pero hay, como habíamos hablado, hay reflujos que tienen que ver con laringes altas. Esto de descender la laringe sería un gran tema. Igual no te estoy respondiendo a la pregunta que me hiciste. ¿Cómo trabajamos esto si en realidad las voces
Aquí en Argentina hay personas que te hablan así, que hablan con la voz ahí puesta ahí adelante, o hay gente que te habla con la voz más profunda. Siempre vamos a buscar equilibrar y que en realidad la persona pase por todas las voces posibles hasta que encuentre cuál es la suya y la verdadera. Este trabajo a través del tono, trabajamos a partir de las cualidades de las consonantes, y las consonantes, como dijimos, algunas las agrupamos como de tierra, como de fuego, de agua, y depende, mi nombre, por ejemplo, comienza la K, es una consonante de tierra, la L es una consonante de agua, y la D es de tierra. Mi habla era bastante dura, como te comenté, y no tenía integrado como la fluidez, en mi ser no tenía integrada la fluidez de la L. Y trabajar la L, ejercicios con L, simplemente trabajar como ejercicios que con mucha L durante bastante tiempo, hizo que algo sucediera en mi habla y algo también sucediera a nivel de mi alma. Es muy complejo cuando estamos, a ver, yo ya va a ser 5 años que estoy dentro de toda la formación, que inicié la formación con Tamara, y me costó muchísimo poder separar, o por lo menos pensar desde otro lugar, que no eran los 23 años que yo ya venía trabajando como fonoaudióloga desde otro lugar. Eh, pero realmente los efectos, no es la única técnica que utilizo, no con todos los pacientes puedo utilizar esta técnica, con algunos, o sea, uno tiene lo tradicional y va viendo con qué pacientes se puede Sí, empezar a trabajar con esta técnica. sí. No Hay todos. gente que directamente llega derivada y viene a pedir esa forma de trabajar su habla, es decir, no concibe otra, es decir, la fonoaudiología tradicional les aburre, lo han probado y no quieren, porque verdaderamente no hay frustración. Sí. En Al estas revés también, técnicas ¿no? no hay frustración, ¿no? Sí, Es como que siempre hay una forma muy orgánica, es que sucede algo a nivel, y también pasa con uno, ¿no? Con el propio fonoaudiólogo. Igualmente, todas las clases trabajadas desde el arte de la palabra demandan como mucho más fuerzas, ¿no? Propias, y uno tiene que estar como mucho más puesto, eh, porque bueno, está siendo modelo para otro, ¿verdad? sí, claro. Perfecto. No sé si de pronto Víctor tenga alguna otra pregunta. Eh, yo estoy aquí tratando de entender esto que dice Claudia. Me pasa exactamente lo mismo que le pasó a ella. Salir del pensamiento de lo conocido, entrar a uno que no sé, siempre va a costar, la prueba siempre va a costar al intelecto, porque nosotros somos seres que tendemos a buscar seguridades, y cuando las tenemos, las agarramos con fuerza y no las soltamos. Entonces, siempre en el estudio de la actuación, siempre hablamos de una posibilidad de nosotros mismos. Nosotros nunca dejamos de ser nosotros. La gente, por ejemplo, esto es un comentario que vi en una serie que se llama Inside the Actor Studio, cuando entrevistaron a Anthony Hopkins. Él decía, la gente no quiere ver a Hamlet, quiere ver yo qué hago con Hamlet. Siempre es como, por eso es la ricura de la actuación está en cada actor. Hay formas en que podrá ser más atinado o desatinado dependiendo de los gustos. Que esto también me parece muy importante que Claudia dice, que esto no es para todos. O sea, hay técnicas que son para algunas personas, no todas, o tienen la tranquilidad para aceptar una nueva forma. Esa es la cosa de las medicinas alternativas. Hay otras personas que son más proclives a buscar formas paralelas a la ciencia. Entonces, es interesante pues oír
posturas sobre este trabajo de la voz que está en continuo movimiento, no ha terminado de estudiarse, siempre se reevalúa, siempre hay algo que nos mueva, y eso es lo que me parece como importante de esta conversación que hemos tenido con Claudia. Me parece revelador, no conocía este sistema, no tenía la más mínima idea, y qué bueno pues hablar con una persona que se ha tomado la vida para estudiar este sistema. A mí me encantaría que nos hicieras algún otro ejercicio también para que la gente lo hiciera. No sé si hay alguno que uno mismo pueda decir, ah, mira, hago esto y suena aquello, lo puedo trabajar de esta manera, Bien, ¿no? un ejercicio básico que no es exactamente, Rudolf Steiner dio 5 ejercicios básicos de articulación. Ajá. Uno el primero para trabajar lo que se llama paso silábico, para no olvidarnos de cada sílaba, ¿sí? Para hablar sin comernos el final de la frase o sin que se nos caiga la voz en la coma, en el punto. Entonces es un ejercicio que en realidad, bueno, esto se hace caminando, pero nosotros podemos decir, vamos a caminar aquí adelante nuestro y decimos, das 3 trinos tú. Das 3 trinos tú. Lo hacemos como caminando aquí adelante, sí, y lo que vamos a percibir es que la voz viene bien hacia los dientes. Es un ejercicio bien de articulación que lo que hace es como sacar el aire, proyectar la voz sin tensión laringea. Das 3 trinos tú. Das 3 trinos tú. Okay. Bien, ¿y tú percibes esto? Sí, perdón. Como son dentro alveolares, se sienten totalmente ahí y la voz de una vez fluye para la parte de adelante. Y es un ejercicio magnífico para no sobrepesar la laringe y proyectar la voz. Tamara, a partir de este ejercicio, hizo otro que es muy simpático y que lo hacemos con un gesto como dando una cachetadita al aire, que dice, prepárense, prestos, príncipes, prusianos. Ese es un ejercicio de proyección de la voz donde saca todo el aire, donde interviene en la combinación consonantes de fuego, de tierra y de aire, que esos son liberadores y dan mucha potencia a la voz. Estos se trabajan con mucho volumen, con gesto amplio también. Prepárense prestos, príncipes prusianos. Y uno logra con este ejercicio que haya mucha salida de aire y no se grite. Es decir, uno evita el prepárense, ¿no? Como que la vocal grita, no, evita eso, evita el grito. Y si esto se lanza, nosotros trabajamos con una pelotita que tiene como un pañuelo, como una coleta de fondo, y lanzamos eso y lo decimos, y es maravilloso cómo las voces vuelan. Las voces vuelan y nadie pensó en nada más que en arrojar. Lo único que es importante es que debe arrojar la pelota y luego recién sale la voz, no antes. Es decir, el gesto anticipa la voz, anticipa la emisión, y donde va mi mano, donde yo lanzo, donde pongo mi ojo, pongo mi mano, es ahí donde va a ir la voz y cómo va a volar y a proyectarse por el aire. Para mí hablar de esto es alegría, porque es lo que hago todo el día y verdaderamente es lo que sucede y alegra a todo el mundo, ¿no? Nosotros trabajamos con otra fonoaudióloga, un taller que se llama Encuentro con mi voz, donde se hace un trabajo muy profundo sobre esto en 2 días, sábado y domingo, y donde se le da ejercicios, ¿no? Lo primero es esto, de la liberación de la voz y el encuentro de la voz propia, y se le da ejercicios, y al mes siguiente nos encontramos nuevamente y traemos los ejercicios que les dimos, y cómo la voz en realidad en ese mes que trabajaron, cómo la voz cambió,
y cómo pudieron también trabajar con el propio nombre. Nosotros aquí en Argentina estamos muy acostumbrados a decir Maru, Lore, Loli. Ustedes allí en Colombia se nombran, el nombre entero utilizan. Y cómo en realidad usando los diminutivos estamos sustrayendo fuerzas importantes del ser. Porque esas fuerzas están impresas en nuestro cuerpo desde pequeños. Sí, no, aquí también hacemos diminutivos, pero acabas de darme un dato muy importante porque lo que menos queremos es quitarle fuerza al ser, justamente. Exactamente. Y cuando uno le dice en realidad completo, la gente piensa que lo está golpeando con la voz. ¿Ves tú? Exactamente, sí, eso sucede aquí también. Que si digo el nombre completo lo estoy acusando, lo estoy retando. Enojado. ¿Está enojada? Enojado. Sí. Cuando en realidad decimos el nombre completo, le estamos ayudando a integrarse, a reintegrarse, a reforzar sus fuerzas. Me hace recordar, Claudia, una terapia alternativa que tomé hace muchos años. La dio una persona que en ese momento era sacerdote, ya tuvo conflictos de intereses y se retiró, el padre Octavio Romero, quien le envió un saludo si nos está viendo. Él hacía un ejercicio, era un ejercicio de decir el nombre completo, y era durante minutos, es como para llamarse a uno, es como para volver a uno. Cuando uno repite y repite y pasan cosas con el nombre que empiezan a confundirse las letras y a veces dices al revés, empieza a pasar algo en el cerebro particular con los nombres. Entonces es muy importante recordarse quién es uno. Eso viene de otras terapias alternativas. Eso, que tú dices, lo he oído y lo he experimentado en otro medio. Muy bien. Más allá de cómo nos nombren, es la aceptación que nosotros tengamos de nuestro nombre. Es decir, más allá de que nos digan Lore, Clau, Vic, Adri, ¿no? Cómo nosotros podemos hacer un trabajo con el propio nombre, tomando las fuerzas que traen las consonantes y las vocales del nombre. Así que bueno. Así gracias. que no te volveré a decir Vic, Víctor. No me consientas tanto. No, porque te quito fuerza. Entonces, Víctor todo el tiempo. Adriana, todo el tiempo. Claudia, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, por compartir el conocimiento que has buscado y que sigues buscando y sigues encontrando. A nuestros oyentes y videntes, les recordamos que este podcast lo pueden encontrar en estas plataformas. Y tienen que darle clic a la campanita, suscríbanse para que cada vez que haya una actualización del programa, pues usted sea notificado. Nos despedimos con muchísimo aprecio por ustedes. Yo soy Víctor Borges y Adriana Moreno. Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo del lugar a donde estén. Esto fue el programa Oye tu voz. Okay, chao a todos. Esperamos tenerte de vuelta en este podcast, Claudia. Nos abriste una puerta inmensa. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Claudia.